sección de cultura. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a estas cápsulas históricas en donde vamos a hablar el día de hoy con el arqueólogo ya conocido de ustedes, Ricardo Jaramillo, y con esta cápsulas que hemos titulado En tiempos del dios Tolo. El día de hoy continuamos con estas cápsulas, repito, y bueno, me voy a permitir leer algunas preguntas que ya hemos estado preparando con nuestro amigo Ricardo para poder desarrollar estos temas, y posteriormente nos acompañarán también otros tres arqueólogos en otras cápsulas también de En tiempos del dios Tolo. Hoy, repito, está con nosotros Ricardo Jaramillo y vamos a iniciar hablando acerca de los sitios. ¿Qué sitios de Toluca se han estudiado arqueológicamente hablando? Mi querido Ricardo, y nuevamente muchas gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias, Jesús, muy amable. Adelante. Bueno, mira, en el municipio de Toluca, no estamos hablando de todo el Valle de Toluca, nos vamos a concretar hoy día al municipio, al territorio del municipio de Toluca. Hemos localizado, bueno, hemos en sentido de que el trabajo de muchos arqueólogos durante muchos años, que han estado trabajando en el Valle de Toluca, en esta región de Toluca en particular, se han localizado hasta el momento poco más de 135 sitios. Sitios arqueológicos que están registrados ante la Dirección de Registro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la que el arqueólogo, cuando hace sus recorridos en sus diversos proyectos de investigación, va localizando y va reportando estos sitios. Se hace una cédula por cada uno de ellos. Estamos hablando de 135. Ahora, hay que entender, como hemos platicado en alguna otra ocasión, que un sitio arqueológico significa la presencia humana antigua en un lugar. No estamos hablando de sitios con arquitectura monumental necesariamente, ¿no? ¿Que ya serían las zonas? Que sería, en un primer momento, sería sitios con arquitectura o monumentos y zona arqueológica cuando ya se abre al público. Ah, de acuerdo. Okay. Muy bien. ¿Y qué aspectos culturales comparten los asentamientos de Toluca con otras sociedades prehispánicas de México? Muy bien. Pues básicamente aquí lo que podríamos referirnos es que cuando hablamos de la arqueología de Toluca, del Valle de Toluca, estamos hablando en la época prehispánica de culturas mesoamericanas, ¿no? Comparten prácticamente todo lo que se definió como Mesoamérica por parte de los investigadores del siglo pasado, en el que obviamente es la producción de alimentos, la forma de producirlo, la agricultura, la tecnología para realizar esta producción, o en su caso la recolección en el Valle de Toluca. Hay que recordar que en la época prehispánica antigua había grandes espejos de agua, muy parecidos a lagunas, lagos en algún aspecto al Valle de México. Entonces también había toda una economía lacustre y la agrícola, obviamente. En otros aspectos, pues la forma de construcción son basamentos truncopiramidales, el propio planteamiento de los sitios o de los monumentos son mesoamericanos, y obviamente la cosmogonía, ¿no? La forma de entender el mundo. Las lenguas también que comparte con otras regiones, básicamente otomianas, que es el conocido obviamente Mazahua, otomí, el matlatzinca y oculteco en una cierta región del Valle de Toluca. Y el náhuatl, que aunque es dominante al final de la época prehispánica, sabemos de su presencia de mucho antes, ¿no? Entonces, son patrones culturales mesoamericanos, a eso nos referiríamos. No únicamente del Valle de Toluca, no, pero sí de toda Mesoamérica, que estamos hablando prácticamente de lo que es el centro de la República Mexicana, ¿no? Correcto, sí, del altiplano central, ¿no? Así es. El Valle de México, el Valle de Toluca y obviamente también la zona Tarasca, ¿no? Purépecha, que serían las tres grandes regiones del altiplano central, ¿no? Y comparten todos ellos este tipo de aspectos culturales. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a la tercera, que sería ¿qué elementos sobresalientes se han encontrado en los sitios de Toluca en comparación con otros sitios?
Sí, bueno, basándonos en estos patrones culturales, digamos, generales mesoamericanos, obviamente van apareciendo características muy particulares. En el caso de Toluca, del territorio de Toluca, cuando hablamos de sitios importantes, sobre todo, además de importantes, excavados aquí ya por otros arqueólogos, tenemos que mencionar básicamente 4. Bueno, Santa Cruz Azcapotzaltongo, que es un sitio teotihuacano que ya se perdió, pero fue excavado en su momento, periodo del Clásico. Tlacotepec, que es un sitio también aquí en el parte sur del valle. No es un sitio explorado recientemente, fue explorado a finales del siglo antepasado. Estamos hablando de 1895, en los 90 del siglo XIX. Por un grupo de norteamericanos que venían dirigidos por antropólogos de la Universidad de Chicago. Esa colección, que es una colección importantísima de material arqueológico, básicamente la colección más importante de material Matlatzinca, se encuentra hoy día en Chicago, en el Museo Field. Se lo llevaron, eran otras épocas legales, en términos legales, normativos, se podía hacer eso, ¿no? Entonces, prácticamente toda esa colección se encuentra hoy de Tlacotepec. Bueno, de Calixtlahuaca, que hemos hablado, los trabajos de don Pepe García Payón, ahí es significativo la pirámide esta circular que conocemos, el hallazgo del dios Hécatl al interior, ¿no? En una de sus fases constructivas, una pieza extraordinaria, ¿no? Que afortunadamente lo tenemos aquí en Toluca, en el Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense. Y otro sitio también significativo es el Nevado de Toluca. Ese sí es una cosa muy particular que tenemos aquí en Toluca, afortunadamente, que el Nevado fue un lugar que es espectacular naturalmente, pero también lo fue muy importante en la cosmogonía y en los pensamientos de los antiguos, y que los llevaba a llevar ofrendas, a realizar una serie de ceremoniales muy importantes, y lo sabemos desde la época clásica hasta el posclásico tardío. El LINA, afortunadamente compañeros de la arqueología de la Dirección de Subacuático del Instituto Nacional de Antropología, hicieron un par de temporadas de campo, han explorado tanto dentro de las lagunas como en los contornos del nevado, de la parte más alta del nevado, y encontrando cosas también interesantísimas, porque la conservación, por la situación extrema del clima y del agua, permitió conservación de materiales como madera, en fin. Estamos hablando que estos elementos sobresalientes de la parte del Nevado de Toluca son dentro del cráter y en las lagunas, más no en las afueras de lo que es el nevado. No, estos hallazgos son particularmente dentro de donde están las famosas 2 lagunas, ¿no? Era centro ceremonial. Hacían ofrendaban obviamente a Tlaloc, ¿no? Básicamente a esta deidad. Ya desde los años 70, principios de los 70, un arqueólogo, Otto Schondube, que anduvo caminando por ahí, afortunadamente encontró una lápida, una estela, que bajó. Lo bajó en ese tiempo, si no lo hubiéramos perdido, que hoy día se encuentra en el Museo de Tenango, de la zona arqueológica de Teotenango, entre otros elementos. Pero entonces desde ahí sabíamos de la importancia siempre del sitio allá arriba. Insisto, ha habido 2 exploraciones, han hecho arqueología subacuática, pero también se ha excavado en algunos de los sitios donde hay o sea que hay presencia de materiales arqueológicos en sus alrededores. De acuerdo, Ricardo, pues no te queda más que agradecerte. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación aquí en los tiempos del Dios Tolo. Y a ustedes, amigos, los esperamos pronto en la siguiente cápsula histórica. Muchísimas gracias. Hasta pronto.